Bien, a veces venimos con la palabra de Dios para que ustedes la asimilen fácilmente, porque hay temas que son más sencillos que otros, pero también tenemos que comer alimentos sólidos y no solo leche. Entonces, este es un tema eh, para pensarlo un poquito. No tanto también, no es cuestión que le salga un mito, pero como para pensarlo y meditarlo. El título es Ofrenda de vegetales, pero podría haberle puesto como título Jesús hombre. Y ya van a ver por qué. Y me baso en esta palabra en el libro de Levíticos. Un libro que nos muestra las distintas ofrendas y distintas normas establecidas por Dios en la ley para el pueblo judío. Y porque esas disposiciones o esos mandatos del Señor no son por mera costumbre judaica, sino que también siempre han tenido un sentido. Entonces tenemos que aprender a leer también espiritualmente el Antiguo Testamento y lo que nos dice el libro de Levíticos, porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento son enseñanzas para el Nuevo Testamento, para los cristianos. O sea que nosotros que vivimos según toda la Biblia, pero fundamentalmente desde el nacimiento o desde Cristo en adelante nos regimos con los evangelios que están en el Nuevo Testamento y las epístolas, pero también tenemos que considerar que la base de todo eso también está contenida en el Antiguo Testamento. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si bien no se predica mucho de estos temas, porque no son temas simples, son o es necesario conocerlos porque se han escrito para nuestra enseñanza. Y nosotros tenemos que conocer, no solo escuchar, sino escudriñar y aprender la palabra de Dios. Y todo lo que ayude a nuestro aprendizaje de la palabra. Habíamos visto en el Antiguo Testamento, en el Levíticos, el holocausto, ya eso lo hemos visto, estoy seguro que ustedes se acuerdan. La ofrenda de animales que era un holocausto y de ganado vacuno o de ganado ovejuno, según Levíticos 1:2. Y esa ofrenda tenían una representación. Y dice que esas ofrendas de animales y también las ofrendas de vegetales, que son las que vamos a ver hoy, son una figura o una sombra de lo que iba o había de venir. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que lo que está en Levíticos es una sombra de lo que habría de venir. Una sombra tomada en un sentido amplio, algo que se proyecta, algo que se repite, algo que se duplica. No en el sentido de la sombra que se refleja ante un objeto, sino de algo que se proyecta
hacia el futuro en este caso. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Por ejemplo, el holocausto o la ofrenda de animales era un sacrificio religioso que representaba a Cristo llevando nuestros pecados en su muerte. O sea, que era un sacrificio voluntario que hizo Cristo, la ofrenda perfecta, para que se cumpla el plan de Dios, pero ya había sido representado antes en Levíticos con la ofrenda de animales. Fue una representación de lo que habría de venir. Esa ofrenda de animales representaba a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha ante Dios. Era un símbolo, un tipo. ¿Recuerdan lo que les dije del tipo? El tipo es algo que está representando un hecho futuro. Entonces, esa ofrenda era un tipo de lo que habría de venir, del holocausto. Ese sacrificio de animales no representa la vida de Cristo, sino la muerte de Cristo. Bueno, dicho esto, a manera de introducción, vamos a ver qué interesante. Miren qué interesante que es la ofrenda de vegetales. Y si la sabemos aprovechar bien, nos va a beneficiar muchísimo en nuestra vida espiritual, en nuestra unión con Cristo. Vamos a aprender a relacionarnos, a unirnos, a tener comunión con Cristo como Dios, pero también con Cristo como hombre. De allí la importancia. Levíticos 2:1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y vamos a ver en esta ofrenda de animales qué representa la flor de harina, el aceite y el incienso. Como un anticipo de lo que habría de venir. Como un anticipo de Jesucristo hombre. Porque esta ofrenda está simbolizando, representando, es un tipo de Jesucristo, ya no muriendo, sino viviendo como hombre. Aquí, en esta ofrenda de vegetales, no hay un derramamiento de sangre. Y es muy importante comprenderla. Nosotros habitualmente buscamos la comunión y la unión con Jesucristo y lo vemos como que realmente lo es Dios. Y nos relacionamos con Él como Dios. Y es Dios, por supuesto. Pero también fue hombre. Un hombre que conoce todas nuestras debilidades y todas nuestras cosas porque vivió, si bien siendo perfecto, vivió todas las cosas que puede vivir, positivas, negativas, lindas y feas, que todo ser humano vive. Y por eso les decía sobre lo importante de acercarnos a Jesucristo Dios, pero también a Jesucristo hombre. Porque es el amigo que te está esperando. Porque te comprende en todas tus decisiones, en todos tus errores, porque Él también fue hombre. Entonces, cuando nosotros, es hombre, fue y es hombre, ahora con cuerpo glorificado.
Entonces, cuando nosotros hablamos, al menos analizando este tema, a mí sí me abrió un panorama enorme también. Porque nuestro Dios, Jesucristo, el mediador, no solo es Dios, es hombre. Y nadie nos puede entender más que alguien que fue hombre en su vida terrenal y ahora es hombre en su vida como glorificado, en su vida en gloria. Cuando hablo de hombre, hablo de ser humano, me refiero a toda la especie humana. Entonces, claro, mi amigo, mi Señor, es Dios, pero también es hombre. Y todas las cosas que nosotros tenemos como personas, todos los defectos, todos los errores, y todos los comprende. Todos los temores, todas las angustias, todas las tristezas, las comprende todas. Porque estuvo en carne y hueso, encarnado en un ser humano. Y esa es una grandeza inescrutable de Dios. Encarnado en un ser humano como nosotros, pero perfecto. Por ende, no es un Dios lejano, es un Dios cercano que siente y vive como nosotros, pero en santidad y perfección. ¿Quién mejor te puede comprender? ¿Quién mejor te puede entender? ¿Quién mejor te puede ayudar que aquel Dios que también fue y es hombre o es ser humano? Mire qué importante es esta relación. Qué importante que es para nuestra unión con Él. Y Él te comprende en todo. Porque Él sufrió dolores como lo sufrimos nosotros. Sufrió persecuciones. Fue tentado como somos tentados nosotros. Sufrió rechazo. Como a veces tenemos que soportar rechazos nosotros. Vivió la amistad con sus discípulos, con algunos más que con otros, y con gente fuera de sus discípulos. Tuvo una relación de amistad. ¿Sabe lo que es ser amigo? Amó, tuvo su discípulo amado. O sea, su corazón se derritió ante un discípulo que él amó profundamente. Lloró. Cuando la muerte de Lázaro, sufrió la negación, Pedro lo negó, y la traición, Judas lo traicionó. Todas las vivió el Señor. Le gustó que le mimaran, como en el episodio de Marta y María. Y cuando tuvo que ayudar y servir, sirvió al prójimo, sirvió no solo a través de milagros y señales, sino también en forma práctica, real, cuando lavó los pies de los discípulos. Entonces, cuando hablamos de la unión con Dios en la persona de Jesús, no estamos hablando de alguien tan lejano. Nada lejano. Alguien muy cercano que sufrió toda la problemática que tenés que vivir vos. Todas. Hasta tuvo dudas. Porque en algún momento le dijo al Padre,
Señor, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. ¿Cómo no nos va a comprender? ¿Cómo no nos va a entender si Él es como nosotros? Perfecto, eso sí. Santo, eso sí. Pero llevando los dolores y los sufrimientos propios de quien vive en la carne, como nosotros. Entonces, estas ofrendas vegetales eran un tipo de la humanidad perfecta de Cristo. Y vamos a ver cada uno de los componentes de esta ofrenda. Dice que la ofrenda era flor de harina. Esa ofrenda de flor de harina representa la humanidad de Cristo. La base principal de la ofrenda vegetal es la flor de harina. Allí no hay muerte, no hay sangre. Hay una ofrenda que está representando a Cristo como hombre. La harina la flor de harina era una harina muy fina, muy delicada. Harina de trigo molida, muy especialmente, que se utilizaba mucho para repostería. Para el pan se utilizaba la harina común, pero esta era una harina especial. Ofrendar en Levíticos, en el Antiguo Testamento, flor de harina, era prefigurar la humanidad, la persona de Cristo. Y dice, sobre la cual echará aceite. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. O sea, sobre la humanidad de Cristo iba a echar el aceite, o sea, un tipo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y después fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, la ofrenda vegetal que estaba en Levítico no es un tipo de Cristo llevando el pecado, sino que es una prefigura de la vida perfecta de Cristo como hombre en la tierra. La ofrenda de animales, la ofrenda del holocausto representa a Cristo muriendo. Y la ofrenda de vegetales lo vemos a Cristo viviendo. ¿Y por qué dice se le echará aceite? El aceite, como les decía recién, es una figura de la unción del Espíritu Santo, porque no solo fue concebido por el Espíritu Santo, sino que para servirlo, para el servicio, fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es una condición o es un llenamiento necesario para ser siervos fieles y para ser siervos bendecidos. Porque nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo anunció las buenas nuevas, ungido por el Espíritu Santo. Enseñó en la sinagoga, ungido por el Espíritu Santo. Sanó enfermos, limpió leproso, echó fuera demonios, resucitó muertos. Todo por el Espíritu Santo que le ungió. Entonces, ese aceite que está derramado sobre la flor de harina está representando la unción. El aceite, el Espíritu Santo está representado por el aceite
derramado sobre Jesucristo, ya sea en la concepción o en el ungimiento. Jesús lo hacía todo en el Espíritu y por el Espíritu Santo. Por eso, la flor de harina, esa ofrenda vegetal, estaba regada con el aceite como símbolo de lo que habría de venir sobre Jesús. Por eso Jesús es un vaso santo, celestial, porque fue formado, fue llenado, fue ungido y fue conducido por el Espíritu Santo. Y aquí llegamos a otra realidad. No es posible una vida realmente espiritual sin la potencia del Espíritu Santo. Jesucristo necesitó de esa potencia y nosotros como iglesia, como persona, necesitamos de esa potencia. Porque el ser humano es propenso a correr sin ser enviado. Bueno, yo voy a abrir una iglesia, yo voy a salir a predicar, me voy a ser misionero y porque siento tal cosa. Sentir, bueno, por sentir puede ser un sentimiento humano también y no del Espíritu Santo. Porque los sentimientos humanos te traicionan de tal manera que piensas que lo que es de Dios realmente no lo es. Porque hay una separación muy fina, pero a su vez muy grande, pero es muy fina en lo que es una unción y lo que es un sentimiento. Y Jesucristo tenía toda la unción y su obrar era realmente con la unción de Dios en el Espíritu Santo. Por eso obró milagros en el Espíritu. Mediante el Espíritu eterno, dice la palabra, se ofreció a sí mismo sin mancha. O sea que hasta su muerte fue impulsada por el Espíritu de Dios. Hermanos, no cualquier iglesia es cristiana. O mejor dicho, puede que se predique a Cristo, pero no toda iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, viene el ungimiento y viene el derramamiento. No es decisión humana, es decisión divina, es el Espíritu Santo. Inclusive alguien puede escribir cosas hermosas. O puede haber siervo de Dios con una oratoria que convence, porque hay gente que convence. Pero si no tienen el poder del Espíritu Santo, no tiene un resultado duradero. Eso perece. Para servir a Dios con la unción es necesario despojarnos de nosotros para dar lugar al Espíritu Santo. Para que de esa manera el Espíritu Santo obre sobre nosotros y por nosotros. Es imposible que una persona lleno de su ego, de su yo, lleno de sí mismo, sea un vaso para el Espíritu Santo. Ese vaso está ocupado. Jesús como hombre obraba por la autoridad de la palabra y por la potencia del Espíritu Santo.
Y continúa el versículo de Levíticos, y echará aceite, que es lo que hemos visto, que representa el aceite, y pondrá sobre ella incienso. ¿Y qué es el incienso? ¿Qué está representando? ¿Qué está simbolizando esa ofrenda? Bueno, la flor de harina era la base de la ofrenda. Y los accesorios eran el aceite y el incienso. El aceite era que todo era por el Espíritu Santo. Todo debe ser por el Espíritu Santo. Y el incienso es que todo es para que se eleve nuestro servicio para la gloria de Dios. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras miradas, todos nuestros actos deben exhalar un perfume que se eleve agradable a Dios, como el incienso. Debemos agradar a Dios más que a los hombres. De manera que esa presencia, esa oración, ese servicio que nosotros brindamos a Dios pueda elevarse a Él y sea agradable a Él. No tenemos que orar para hacer lindas oraciones o para obtener beneficios nosotros. No. Busquemos la gloria de Dios. Lo demás viene por añadidura. Nuestra oración, nuestro servicio, nuestra actividad debe estar desarrollada de manera tal que sea agradable a Dios y que suba a Dios y que el Señor lo reciba con gozo, como un incienso. Ya sea en nuestra actividad espiritual, en nuestros hogares, en nuestras vidas, o cuando le adoramos, le alabamos con la música, con las voces, con nuestro cántico, que sea sentido, que salga del corazón, que no sea un compromiso, que sea realmente algo que se eleva para que el Señor lo reciba como recibe el incienso. Por eso dice que sobre la ofrenda vegetal, miren, ¿cuántos años antes? En Levítico, ya en los primeros años del pueblo judío, ya estaba el Señor haciéndoles cumplir con ofrendas que representaban lo que habría de venir siglos después. Porque Dios es atemporal, no tiene tiempo, no está limitado ni marcado por los tiempos. Para Él hoy es lo mismo que mañana y lo mismo que ayer, no tiene límites de tiempo. Entonces, a los judíos les dio mandamientos de cosas que vendrían, representadas en ofrendas de animales que representaban la muerte de Cristo por nuestros pecados, o de vegetales que representaban la vida de Cristo como hombre. Y otro condimento es la sal, que no está en el versículo que hemos leído, la sal, pero no quise leerles todo. Está contenida en el versículo 13 de Levíticos 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda. No debe faltar de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
La sal del pacto representa el carácter permanente de la ofrenda. Nosotros le ofrendamos a Dios algo permanente, una fe constante, permanente, firme, que nada, y una palabra de Dios que nada debe ser adulterada, por nada, debe ser permanente, debe ser conservada por la sal. Nada puede alterar nuestra fe, nada puede alterar su palabra y su verdad. Nada puede alterar nuestra confianza a Cristo. Nada puede alterar nuestra búsqueda de perfeccionamiento permanente. Nada puede corrompernos, nada puede corromperla, porque está simbolizando la sal, esa protección que debemos tener para que todo lo que hacemos sea para su gloria y en forma permanente. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea que no solo palabras de gracia, sino sal, para que esa gracia sea permanente y para que esa gracia no sea adulterada. ¿Y qué es la sal? Y bueno, dice que tiene que venir la gracia y la sal. La gracia son esas bendiciones, esas palabras lindas, esas promesas de Dios que nosotros queremos escuchar, que nos gusta escuchar. Y la sal es aquello penetrante que le da permanencia, que es espada de doble filo, que te atraviesa. Dice que toda ofrenda debe tener gracia y sal. A muchos les gusta, a todos les gusta la gracia, o sea, lo que es palabras lindas, palabras bonitas, palabras de bendición, pero no les gusta la sal. ¿Cuánta gente hay que escucha y dice, no, el pastor es muy exigente? Hay gente que no ha hablado nunca conmigo. Y dice, es exigente. No, la palabra de Dios es la sal, que no la podés resistir. La sal no se puede resistir en algunos casos. No, que buscar mil excusas, que hay gritos, que esto, que este otro. Y la sal no te gusta. Y cuando viene la gracia sazonada con la sal, y te retiras. Entonces, Jesús no pronunció palabras que no tengan incienso, o sea, agradables a Dios. Pero al mismo tiempo, palabras sazonadas con sal, para que sean útiles para el hombre. Y eso lo vemos en todo el Evangelio. El incienso era seguido de la sal. Y el corazón corrompido del hombre no soporta la ofrenda sazonada. Y les doy un ejemplo que está en Lucas 4, 16 al 29, después lo leo, yo no quiero hacerlo muy largo. Jesús vino a Nazaret y entró en la sinagoga el día de reposo y comenzó a leer el libro de Isaías. Y todos se maravillaban. Un niño, un jovencito, leyendo el libro de Isaías. Y esas eran las palabras de gracia. Pero cuando le puso la sal,
lo querían matar, lo querían despeñar. Hoy se ha cumplido esta escritura. Esa era la sal. Y no la aceptaron porque no reconocían que Jesús era Dios. Lucas 14 nos da otro ejemplo. Palabra de gracia, cuando esas palabras de gracia que atraen a multitudes. La gente quiere ver multitudes, en la iglesia multitudes. Sí, las palabras de gracia atraen a multitudes, pero cuando empezás a sazonarlas se te van, ¿eh? Y lo que le da permanencia es la sal. En la parábola de las bodas, el Señor decía, bueno, ya está todo preparado. Vengan. Esta era la gracia. Pero después dijo, quien no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Era la sal. La gracia es atractiva. La sal es buena, pero no siempre aceptada. O sea que todos los discursos con la gracia o sobre la gracia pueden ser populares. La palabra de Dios, cuando es sazonada con sal, nunca es popular. Y a veces genera persecución. Simplemente por pronunciar la verdad de Cristo. Por eso, porque trae problemas en muchos lugares, no se predica la absoluta verdad. No se predica la sal, se predica solamente la gracia. Entonces, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, es buscado por las multitudes. Las multitudes buscan el Evangelio de la gracia. Pero si viene la sal y pide compromiso y pide fidelidad, solo quedan los que son tocados por la potencia de la palabra. Esta ofrenda de harina, esta ofrenda vegetal o de vegetales, enseña mucho. Por eso el Señor dijo que han sido escritas para nuestra enseñanza. Enseña a Jesús, hombre viviendo. Enseña que Jesús, hombre viviendo, tenía sobre sí y en sí el Espíritu Santo. Enseña que todo lo suyo se elevaba a Dios y era agradable a Dios, que era para su gloria. Y a su vez nos enseña que la verdad de Cristo solamente es duradera en los corazones cuando lleva sal. Porque la sal es lo que le da perdurabilidad. Y a algunos les gusta la comida con sal y a otros no. Que Dios nos ayude siempre a recibir la gracia y la sal. Amén.